Dios les bendiga, hermanos. Vamos en esta hora a escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es un gusto poder saludarlos y estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y antes de dar inicio, yo quisiera que cerraran sus ojos y oráramos al Señor. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en esta tarde. Te pido por favor que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios, esa palabra que viene de ti, Señor. Reprende todo aquello que no permite que tu palabra sea hablada. Yo te pido por favor en el nombre de Jesús que des libertad en esta hora y que podamos hablar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. No conforme a mis propósitos, sino conforme a tus pensamientos, conforme a tu voluntad. Quita todo lo que estorbe en esta hora para poder hablar tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, esta palabra sea llevada a los corazones y puedan ser edificados a través de tu hermosa palabra. Te lo pido por favor, en el nombre glorioso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, y dice la palabra de Dios así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hoy vamos a ver al pueblo de Israel que estaba pasando por una situación de apatía, de un momento de indiferencia a Dios. Y cuando nosotros estamos hablando de la palabra apatía, ¿qué entendemos por esa palabra? La palabra apatía dice que es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que se encuentra una persona y que su comportamiento es indiferente ante cualquier estímulo. Era una situación que el pueblo de Israel estaba pasando en momentos de indiferencia a Dios, en unos momentos de desinterés hacia las cosas de Dios, que las cosas de Dios no eran tan importantes, no tenía una gran motivación para seguir adelante. Y el pueblo de Israel es confrontado a través del profeta Malaquías, y el Señor le da una palabra al profeta Malaquías y le dice: habla al pueblo de Israel y dile que si yo soy su Señor, que ellos dicen que me aman, ¿por qué muestran esa falta de desinterés hacia sus cosas, hacia su presencia? Que si Él era rey, que si Él era su rey, ¿por qué se mostraban de una manera indiferente a su presencia? ¿Por qué cuando presentaban las ofrendas delante del altar, la llevaban al sacerdote, la llevaban de una manera indiferente, una manera sin amor, sin tener el cuidado? Y cuando el profeta Malaquías le dice al pueblo de Israel que Dios tiene palabra para ellos y les dice la diferencia que están viviendo, el pueblo de Israel empieza a hacer una serie de preguntas en las cuales Dios también le responde al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le dice a Dios: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué me han deshonrado? Me preguntan. ¿Que en qué te hemos menospreciado? Cuando hablábamos de la palabra menosprecio o menospreciar, dice: me tienen en poco. Me tienen en poco, no tienen cuidado de cómo me presentan las cosas. Le dice: tienen mi mesa como inmunda. Y cuando hablamos de inmundicia estamos hablando de sucio, que llevaban ante el altar las cosas sucias, no agradables delante de Dios, si lo podemos ver así. Dios estaba de alguna manera haciéndole ver al pueblo de Israel que recapacitara en sus caminos, que recapacitara en su modo de actuar, recapacitara en su modo de hacer las cosas delante de Dios. Y Dios a través de esta palabra quiere decirnos que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, que quitemos la indiferencia, la apatía, que quitemos esa indiferencia hacia Él. Porque hoy en día a la iglesia le es fácil vivir un cristianismo a medias, un cristianismo tibio, un cristianismo en el que puedes vivir en el mundo y puedes vivir con Dios y que no pasa nada.
y que puedes fornicar, y que puedes adulterar, y que puedes cometer pecado, infringir la ley de Dios y así venir y presentarte delante del altar de Dios y ofrecer sacrificio. Así mucha iglesia se está presentando delante de los altares de Dios para ministrar en la alabanza, para ministrar en el altar predicando y dicen, ¿en qué te hemos fallado? El pueblo de Dios ha entrado en una dureza, el pueblo de Dios ha entrado en un conformismo, hoy ya no siente nada. Cuando nosotros vemos que una de las causas que lleva a la apatía espiritual es el pecado, y ese pecado es el que nos separa de Dios. Llega un momento en que la iglesia, al vivir ese estilo de vida de indiferencia a Dios, ese estilo de vida de ya no sentir ese amor, ese primer amor por Dios, porque está viviendo en pecado, que lo está separando de Dios, y la iglesia está llegando a un grado de decir que no es malo esto, que no es malo el divorcio, que no es malo pecar, que la salvación no se pierde, y la iglesia, que no tiene caso nosotros asistir todos los domingos, y era algo que el pueblo de Israel estaba pasando, y que era algo que Dios le estaba reclamando. Dios le decía al pueblo de Israel, yo no sé sus pensamientos, no sé lo que hay en su corazón, no sé que ahora dicen, ¿qué fastidio es esto? Estar presentando todos los días sacrificios, tener encendido el altar, ¡qué fastidio! Esos son sus pensamientos, eso es su sentir. Y esto es lo que Dios ve hoy en el corazón de la iglesia, que también está esto en su corazón, ¡qué fastidio! Tener que estar yendo cada 8 días al templo. Qué fastidio es tener que estar yendo a las veladas de oración. Qué fastidio es leer la palabra. Qué fastidio es estar en comunión contigo. Hoy la iglesia está viviendo una indiferencia terrible delante de Dios. Dios, así como al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías, nos habla hoy y nos está diciendo, cambia tus caminos, vuélvete a mí, recapacita. Dios le decía al pueblo de Israel, a veces me cansan, ya me cansaron de su manera de vivir. Y el pueblo decía, ¿en qué? ¿En qué te hemos cansado? ¿Qué hemos hecho de malo? No hemos hecho nada malo. ¿En qué te cansamos? Y el Señor le decía, ¿en qué me han cansado? En que desprecian a la mujer de su juventud. En que muchos la desprecian, la tienen en poco, no la valoran, la engañan, le son infieles, la tratan mal, le ofenden, le gritan, son ásperos con ellas y no dan amor, la tratan mal. Y aún así, aunque la tratan mal y le engañan y todo, la repudian y dicen, es mejor que tengamos otra mujer. El Señor dice, ¿no me han cansado con su actitud? Nosotros podemos decir, ¿en qué te hemos cansado? Dicen que me roban. Hoy la iglesia ha dejado de diezmar. Hoy la iglesia ha dejado de llevar los diezmos al alfolí y hay alimento en su casa. Por mentiras o por ideas, que los diezmos eran en el Antiguo Testamento y que ya no son hoy en día. Dios quiere hacernos reflexionar que Él quiere un pueblo que le obedezca, un pueblo que le ame, un pueblo que reconozca quién es Él y que Él es Rey. Así como al pueblo de Israel que era amonestado por el profeta Malaquías. Dios nos habla a nuestra vida y nos dice, vuélvanse a mí con todo el corazón, vuélvanse a mí. Cuando dicen que por demás es servir a Dios, que para qué hay tanto templo, que para qué orar, que para qué leer la Biblia, que para qué buscar, para qué juntarte con los hipócritas, para qué. ¿No son violentas sus palabras? Dice el Señor, ¿no son violentas? ¿No están tratando de buscar las cosas de allá afuera y dejar mi reino? ¿No han dejado de buscarme? ¿No son violentos sus caminos? Quieren vivir como los de allá afuera, buscando las cosas de allá afuera, buscando la maldad, buscando el pecado. Y dicen, ellos han escapado, viven bien, no les pasa nada.
Pero el Señor dice, no les pasa nada. Un día verán la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Entre el que le ama y no le ama. Dios está hablando a la iglesia para que reflexione de sus malos caminos. Para que la iglesia reflexione de que está viviendo mal. Son tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos en que la iglesia está viviendo una apatía total ante Dios. Que la iglesia está viviendo una indiferencia ante Dios. Pero el Señor nos está diciendo a través de su palabra, vuélvanse a mí. Dios dice, ¿en qué? La iglesia dice, ¿en qué hemos de volvernos? Si vamos al templo, si hacemos, trabajamos, estamos cantando, adorando, ¿en qué hemos de volvernos? El pueblo no ha entendido que mucha iglesia está viviendo falsamente, que el pueblo de Dios está viviendo hipócritamente, llevando lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y así lo presentan ante su rey. No les importa repudiar a la mujer de su juventud, no les importa ser infieles, no les importa robarle a Dios, no les importa hablar cosas en contra de Dios, no les importa vivir en pecado, no les importa estar pensando en que ir a la casa de Dios es un fastidio. El Señor nos está diciendo, va a venir un día. Y dice la palabra de Dios que Dios oyó. Y Jehová escuchó y oyó lo que el pueblo decía. Dice ahí en el versículo 3:16 de Malaquías. Dice, y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice, un día verán la diferencia. El Señor oyó y el Señor ha escuchado la condición de la iglesia hoy en día. Los que permanecen en Él serán como un especial tesoro. Cristo viene pronto, hermanos. Y todos aquellos que en su corazón no está Él, ¿por qué servir a Dios? ¿Para qué seguir? Dice que nosotros seremos un especial tesoro para Él en el día que Él actúe. Porque seremos llevados a un lugar muy especial. Dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Por eso voy a regresar por ustedes. Por aquel que persevere hasta el fin. Por aquel que llegue hasta el final, será salvo. Y yo lo tendré en un lugar especial. Y será mi especial tesoro. Pero aquellos que no quieren, tendrán que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y el Señor dice, y un día van a discernir y se van a dar cuenta entre la diferencia del que dijo, buscaré a Dios, y el que no le buscó. La diferencia entre el que le sirvió y el que no le sirvió. Y que de qué manera vamos a salir de esta apatía, arrepintiéndonos de la manera en que hemos actuado. Dios nos está diciendo que nos volvamos a Él y nos levantemos, que Él está aquí para ayudarnos y fortalecernos, y que quitemos esta indiferencia a Dios, que quitemos esta frialdad, este desinterés, y que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Dice el Señor en su palabra, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Buscadme mientras puede ser hallado. Si yo pues soy tu Padre, hónrame, y si yo soy tu Señor, teme mi nombre. Dios le bendiga, hermano.